Efectivamente, muy buenos días a todos ustedes. Pues el día de ayer fue reconocida Verónica Castro por, pues obviamente esos nexos, esos lazos que existen entre la comunidad italiana y la mexicana. Y es que a través de sus telenovelas, Verónica Castro pues logró gran aceptación en la comunidad italiana. Es por ello que Verónica Castro agradece tanto a los mexicanos como a los italianos que la sigan apoyando. ¿Quién sabe exactamente qué pasó en torno a este reconocimiento? ¡Chequen esto! Verónica Castro recibió el premio Italia-México por fortalecer los lazos culturales entre ambos países, gracias a que en la década de los 80 conquistó a los italianos con su actuación en la telenovela Los ricos también lloran. Verónica expresó su emoción de seguir entre el gusto del público, de si su hijo Cristian Castro ya se divorció, del apoyo que le ha manifestado a Manuel El Loco Valdés. Ha sido mucho trabajo, sí, la verdad, y sí me ha costado trabajo. Nada ha sido gratis, pero yo creo que sí ha valido la pena, pues están ustedes, está la gente, está el público. Y el regreso es por la puerta grande. Vamos. Bueno, pues espero. Bueno, vamos a ver, eso espero que a ustedes les guste mucho y que la reciban bien. Y vamos a ver si les funciona al público, ¿verdad? Porque pues finalmente son los que pagan, compran, ven o apagan. No he hablado con él, pero sí estamos en contacto. Iván ha sido muy cariñoso, muy correcto conmigo y me ha tenido más o menos al tanto. Es un coqueto, no le pongan palabras extrañas. Pero ¿cómo lo ves? Siempre enamoradizo. Ay, sí. Sí estuvo, sí. De hecho, ¿la rivalidad con Luis Miguel? No sé si por eso, pero sí, una vez salí con él y con ella también. Pero hace muchísimos años ya. ¿Cristian ya se divorció? ¿Ya firmó el divorcio? Ay, yo no sé. Si se casó otra vez, si se divorció ya. Por su parte, su hijo Michel Castro dijo atacarse de risa con todas las ocurrencias de su hermano Cristian. A mí me da mucha risa lo que hace. De repente, pues sí hace cosas locochonas, pero pues también, te digo, es muy mi hermano. Somos en ese aspecto muy diferentes, pero yo también pues, lo admiro mucho. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Continuamos con más información. El día de hoy arranca la preventa del Vive Latino que se va a llevar a cabo en los días 17 y 18 de marzo, ahí en el Foro Sol. Sin embargo, bueno, para el primer día ya casi están abarrotados. Ha tenido tanta respuesta este Vive Latino en su edición número 19 que bueno, están bastante contentos con esta respuesta. Y es que los headliners de este pues Vive Latino se trata nada más y nada menos que de Gorillaz, Morrissey, Queens of the Stone. Además también va a estar Molotov, Mandititita, Panteón Rococó, Fito Páez, entre un gran cartel. Así es que ustedes no se pueden perder esta gran preventa a partir del día de hoy para que vayan a acudir el 17 y 18 en el Foro Sol. Continuando con más información, se ofició una misa para darle buenas vibras a la nueva bioserie sobre Silvia Pinal. ¿Quién sabe exactamente qué pasó? Chequen esto. Con aplausos y demostrándole la gran admiración que sienten por ella, así fue como el elenco de la bioserie de Silvia Pinal recibió a la última diva del cine mexicano en el Foro 8 de Televisa San Ángel, donde se llevó a cabo una misa para pedir muchas bendiciones y así dicho proyecto se desarrolle con armonía y mucho éxito. Al término de la homilía, Silvia Pinal atendió a los medios de comunicación para expresar la emoción que le provoca el que por fin se lleve a cabo su serie. Vamos a ser muy felices, vamos a entregar todo lo que esté de nuestra parte. Señora, ¿qué pasó con la figura de Enrique Guzmán? ¿Cambiarán el nombre? ¿Se aceptó finalmente participar? Mira, de eso no estoy segura ni sé qué pasó. Y pues si él no quiso, por algo será, ¿no? No me tengo con cuidado ni me interesa. La productora Carla Estrada reveló qué actores interpretarán a los más grandes amores de Silvia Pinal, aunque dijo no se usará el nombre de Enrique Guzmán. Alberto Casanova, que es Rafael Banquels. Después Arturo de Córdoba, que lo va a hacer Arad de la Torre. Después es A la Triste, que lo va a hacer Julián Gil. Después Enrique Guzmán, que todavía no sabemos quién lo haga. Y Tulio Hernández, que va a ser Ernesto Laguardia. Y el señor Azcárraga, que lo va a hacer Harry Gainer, pero él no fue un marido, fue un novio, y una gente que la protegió por muchos años. Por su parte, Gaby Rivero dijo que dentro de la historia interpretará a la mejor amiga de la primera actriz. Es uno de los capítulos bien padres
de una fiesta, que ella tenía unas piernas preciosas y unas envidiosas, porque ella siempre usaba el vestido más corto de lo que era la época, y entonces unas envidiosas se empezaron a burlar y ella todavía era muy jovencita y no se sabía defender. Pero aquí estaba la otra para defenderla. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y bien, ¿será que en la casa carísima de Thalía que vive en Nueva York hay ratones? ¿Quién sabe exactamente por qué se lo estamos preguntando? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, nuevamente Thalía se convirtió en la reina de las redes sociales al subir un par de videos en donde muestra que en su lujosa mansión en Estados Unidos viven algunos ratones. Su hijo Matthew, maravillado, presenciaba detrás de su ventana cómo el roedor daba vueltas intentando entrar a su hogar dulce hogar. ¡Un ratoncito! No cabe duda que Eiza González sigue cautivando al público y sobre todo a los famosos en Estados Unidos, pues el cantante Justin Timberlake la invitó a protagonizar su nuevo videoclip, el cual se filmó en Los Ángeles, California. Varios medios estadounidenses afirman que dicho material será utilizado para promocionar la actuación de Timberlake en el medio tiempo del Super Bowl en el 2018. Tremendas revelaciones las que hizo Patty Azuara, esposa de Carlos Espejel, al hablar sobre la supuesta relación que tiene el actor con la comediante Alma Cero, luego de que se diera a conocer un video en donde se ve a Espejel saliendo de la casa de Alma a muy temprana hora con una maleta. Azuara aseguró a conocida revista que la actriz es de moral relajada y distraída. El cantante chileno Iván Borkowski se encuentra promocionando su nuevo tema titulado Tan Inesperada, que fue escrito y producido por él mismo. Aquí te presentamos un fragmento. Tan inesperada como mágica, tan acelerada como 21 Noticias, Berenice Ortiz.